El 3 de septiembre de 2017, Corea del Norte detonó su dispositivo nuclear más potente en las profundidades del monte Mantap. La explosión provocó un terremoto de magnitud 6,3, que remeció China y sacudió el panorama mundial. Pero no fue solo la explosión lo que asombró a los científicos. Fue lo que vino después. La montaña no se quebró sin más. Se movió. Respiró. Y entonces, algo dentro de él se derrumbó. Lo que los investigadores descubrieron posteriormente dejó atónitos incluso a los geólogos más experimentados. Y cuando vean lo que realmente sucedió, comprenderán por qué. Número 5. El monte Mantap, agrietado desde dentro. A primera vista, el monte Mantap parecía la bóveda perfecta para la ambición nuclear. Granito duro y antiguo en un lugar remoto. Pero en septiembre de 2017, lo que Corea del Norte no anticipó fue que incluso la piedra tiene límites. Cuando la bomba nuclear detonó en el subsuelo, la explosión no solo generó ondas, sino que la ahuecó. Los sensores sísmicos registraron una distorsión violenta, casi antinatural, bajo la superficie, algo que los científicos describirían posteriormente como un colapso de cavidad. Según datos satelitales revisados posteriormente por expertos, la montaña no absorbió el impacto como un amortiguador. Se quebró bajo la presión inimaginable. Toda la estructura se abombó y luego se hundió. Se desplazó horizontalmente más de 3 metros y cayó casi 60 centímetros. Los geofísicos quedaron atónitos. El granito no debería comportarse así. En la naturaleza, este tipo de colapso solo ocurre tras una intensa actividad volcánica o impactos de asteroides. Pero aquí, fue obra del hombre. Y lo que lo empeoró fue el riesgo de lo que podría haberse filtrado durante el colapso. Gases radiactivos, sin filtrar y presurizados, podrían haber encontrado vías de escape a través de las mismas fracturas que la prueba había creado. Algunos expertos especulaban que el interior de la montaña se había convertido en algo parecido a una colmena aplastada, una serie de túneles y cámaras, antes sólidos, ahora deformados, retorcidos y llenos de escombros. Incluso se hablaba discretamente en círculos geológicos sobre si el monte Mantap había llegado a un punto de no retorno, un estado en el que otra prueba podría causar no solo un fallo estructural, sino también una catástrofe ambiental. Luego surgieron las teorías más especulativas. Algunos temían que la prueba pudiera haber desestabilizado una red de acuíferos subterráneos, pequeños lagos ocultos, enterrados en las profundidades de la corteza, que, de contaminarse, podrían propagar la radiación mucho más allá de las fronteras de Corea del Norte. Y luego llegaron los rumores, los susurros de desertores, las historias filtradas desde dentro, y las historias de trabajadores forzados que excavaron los túneles a mano para luego desaparecer después de la prueba. Un relato de amplia circulación afirmó que los trabajadores atrapados en las cámaras colapsadas murieron lentamente, sin poder ser rescatados por temor a la radiación. Corea del Norte, por supuesto, no dijo nada. Número 4. Conmoción global y advertencias de colapso. El Servicio Geológico de Estados Unidos clasificó rápidamente la explosión como un terremoto de magnitud 6,3. Tan potente que hizo temblar edificios al otro lado de la frontera con China. Pero lo que ocurrió después envió un mensaje aún más contundente. Múltiples réplicas. No uno ni dos, sino una cadena de ecos sísmicos en los minutos y horas siguientes. En cuanto los sensores detectaron el temblor, las alarmas se encendieron en toda Asia. China, Japón, Corea del Sur e incluso Rusia sintieron la sacudida. No solo a través de los monitores sísmicos, sino también por la clara comprensión de que algo masivo acababa de ocurrir bajo tierra. Algunos registraron una magnitud superior a 4. Es suficiente para sacudir casas y agrietar paredes. Los expertos advirtieron de inmediato que el monte Mantap podría estar a punto de colapsar. No se trata de un colapso metafórico, sino de un derrumbe literal. Los científicos chinos, a menudo cautelosos al hablar de Corea del Norte, rompieron su silencio. Algunos instaron a Pyongyang a detener de inmediato todas las pruebas, advirtiendo que la montaña ya no podía contener más explosiones. Un experto nuclear chino incluso sugirió que la integridad estructural de Mantap estaba agotada. Otra prueba, advirtió, podría romper la montaña con tanta violencia que los residuos radiactivos podrían ser lanzados a la atmósfera o filtrarse en los sistemas hídricos. Los analistas surcoreanos se hicieron eco de estas preocupaciones. Sus modelos demostraron que las secciones que colapsaban bajo el monte Mantap no estaban aisladas. Estaban interconectadas. Era posible un efecto dominó.
Una nueva detonación en una parte podría provocar derrumbes en otras zonas, abriendo fisuras ya debilitadas por pruebas anteriores. También se temía por consecuencias imprevistas. ¿Y si el colapso desencadenara un terremoto regional? ¿Y si perturbara bolsas de gas subterráneas o afectara las placas tectónicas cercanas a la península de Corea? Estas no eran solo teorías académicas. En una región donde la tensión política es intensa y los desastres naturales pueden afectar a millones de personas, cualquier incógnita se convirtió en una amenaza potencial. Y, sin embargo, a pesar de todas las advertencias, Pyongyang permaneció prácticamente en silencio. Irónicamente, ese silencio fue lo que más inquietó a las comunidades de inteligencia. Tras las pruebas anteriores, Corea del Norte celebró con desfiles, transmisiones estatales y anuncios públicos. Pero tras la prueba de septiembre de 2017, nada. Ningún discurso de victoria. Algunos especularon que los científicos norcoreanos estaban tan conmocionados como el resto del mundo, que la prueba había ido demasiado lejos. Las fotos satelitales publicadas en las semanas siguientes mostraron poca actividad cerca del sitio de pruebas. No hubo nuevas construcciones ni limpieza. No se veía movimiento humano. Las entradas a varios túneles parecían intactas, pero otras estaban selladas con escombros. No quedó claro si fue intencional o colapsó. Así que el mundo observó, no a través de titulares ni conferencias de prensa, sino a través de señales satelitales y mapas sísmicos, esperando que el monte Mantap no cediera por completo. Número 3. La teoría del lago subterráneo y una nación conteniendo la respiración. Mientras los científicos estudiaban las consecuencias de la explosión, una idea aterradora comenzó a surgir. No de satélites espía ni de expertos militares, sino de los geólogos e hidrólogos que analizaban discretamente los datos subterráneos. La teoría de que el monte Mantap era una montaña asentada sobre algo peor. Agua. Aguas profundas. Según un artículo de 2018 que circuló discretamente entre los círculos científicos chinos, existía una creciente preocupación por la posible existencia de un acuífero subterráneo bajo las capas inferiores de la montaña. De ser cierto, la detonación pudo haber fracturado el granito lo suficiente como para permitir la filtración de materiales radiactivos. Y ese simple detalle, las grietas que alcanzan las aguas subterráneas, transformó un acto militar en un desastre ambiental potencialmente transnacional. Porque el agua no se queda quieta. A diferencia de la precipitación superficial, que puede rastrearse y finalmente disiparse, las aguas subterráneas contaminadas pueden viajar silenciosamente durante años, incluso décadas, a través de canales subterráneos naturales. En algunos casos, pueden cruzar fronteras sin ser detectadas. Esto significa que elementos radiactivos como el cesio-137 y el yodo-131, ambos altamente móviles y de larga vida, podrían infiltrarse lentamente bajo la superficie hacia arroyos, ríos y mantos freáticos, llegando hasta el noreste de China. El temor no era solo hipotético, sino que existían precedentes. En Kazajistán, el polígono de pruebas de Semipalatinsk, en la Unión Soviética, sufrió un destino similar. Detonaciones subterráneas masivas cerca de mantos freáticos poco profundos causaron una contaminación generalizada, parte de la cual aún es medible hoy, más de 50 años después. Aldeas enteras fueron envenenadas, los defectos congénitos aumentaron drásticamente y el ganado murió misteriosamente. Hasta el día de hoy, las zonas circundantes permanecen prácticamente abandonadas. Ahora, el mismo temor se cernía sobre Corea del Norte. Científicos ambientales en China comenzaron a exigir la toma inmediata de muestras de suelo y agua cerca de la frontera. Algunos incluso instaron al gobierno chino a instalar estaciones de monitoreo independientes en la provincia de Yanbian. Si la radiación estaba entrando en los acuíferos, advirtieron, ya sería demasiado tarde para detenerla, pero no demasiado tarde para rastrearla. En Corea del Norte, fuentes afirmaron que las pruebas subterráneas se habían suspendido permanentemente no por razones políticas, sino porque el nivel freático se había vuelto inestable. Un desertor alegó que el agua de la inundación había comenzado a acumularse en túneles derrumbados, convirtiendo secciones de Punggye-ri en pantanos radiactivos. Otra afirmación, más sensacionalista, sugería que los sensores habían detectado trazas de tritio, otro isótopo radiactivo, que se filtraban de pozos cercanos al sitio de pruebas. Y, sin embargo, en medio de todas estas señales de alerta, Pyongyang montó un espectáculo. En mayo de 2018, Corea del Norte realizó una demolición ceremonial del sitio de pruebas. Se invitó a periodistas internacionales a presenciar la voladura de las entradas del túnel.
Pero los geólogos no se dejaron engañar. No hubo verificaciones independientes, ni acceso a las cámaras internas, ni análisis de aguas subterráneas. Algunos expertos señalaron que las explosiones parecían demasiado superficiales como para destruir por completo las partes más profundas de la red de túneles. Otros afirmaron que ya se había retirado equipo clave antes de las explosiones, lo que sugiere que Corea del Norte podría haber preservado la infraestructura por si acaso. En efecto, la ceremonia selló un ataúd, pero nadie revisó su interior. Para el mundo exterior, fue un gesto de buena voluntad. Para los científicos que observaban atentamente, parecía más bien un intento de enterrar una fuga y esperar que nadie preguntara qué yacía bajo la montaña. Y así, comenzó un nuevo tipo de silencio. No el silencio de la diplomacia, sino la quietud del miedo. Porque, a diferencia del sonido explosivo de una prueba nuclear, el agua radiactiva no hace ruido. No iza banderas ni se anuncia con desfiles. Simplemente se mueve, lenta, invisible, inevitablemente. Hoy en día, el monte Mantap sigue en pie, pero muchos creen que ya no es solo una montaña. Es una bóveda sellada de roca fracturada, cámaras secretas y posiblemente vetas de agua contaminadas que fluyen bajo los pies de toda una región. Y nadie, ni siquiera el régimen que la descifró, sabe si permanecerá en silencio para siempre. Número 2. El túnel que desapareció. Mientras el mundo se centraba en el Portal Norte, el sitio de la prueba de 2017, se prestó poca atención al túnel sur del complejo Punggye-ri. Y quizás fue intencional. No se había utilizado en ninguna de las 6 pruebas nucleares confirmadas. Las imágenes satelitales mostraban una construcción mínima. Pero las fuentes de inteligencia siempre sospecharon que no se trataba de un simple refuerzo. Era un señuelo, o peor aún, un experimento oculto. Entonces, a finales de noviembre de 2017, los analistas de satélites notaron algo extraño. Las imágenes de principios de año mostraban un modesto grupo de vehículos y trabajadores alrededor de la entrada sur del túnel. Pero tras la explosión de septiembre, nada. Ni trabajadores, ni camiones, ni huellas de neumáticos en la nieve. La boca del túnel parecía enterrada. Algunos lo descartan como un cierre estacional. Pero un desertor que huyó de la región a principios de 2018 contó una historia diferente. Según su informe, poco después de la prueba principal, un pequeño equipo de técnicos y trabajadores fue enviado al túnel sur para inspeccionar la estabilidad. Su objetivo no era prepararse para otra prueba, sino investigar si la onda expansiva del portal norte había desestabilizado el terreno circundante. Se les ordenó evaluar los cambios de presión en una serie de pozos perforados recientemente, supuestamente conectados a pozos experimentales más profundos. Y entonces, desaparecieron. Sin contacto, sin retorno, sin anuncio. Cuando su camión de suministros no llegó a tiempo después de 3 días, se reunió otro equipo. Pero el segundo grupo fue detenido en el puesto de control exterior. Desde allí, afirmaron, vieron que parte de la pendiente sobre el túnel sur se había deslizado. No fue un deslizamiento de tierra dramático, pero lo suficiente como para sellar la entrada bajo toneladas de granito y tierra suelta. Lo más escalofriante es lo que sucedió después. Nada. No hubo excavación. No hubo recuperación. La entrada nunca se reabrió. Simplemente desapareció del mapa. Algunos observadores creen que este derrumbe fue accidental, una trágica consecuencia del debilitamiento de la roca circundante por la onda expansiva. Otros creen que algo más ocurrió en el interior. Un accidente con radiación, o peor aún, una prueba no autorizada fallida. Una teoría sin verificar sugiere que Corea del Norte había estado realizando experimentos hidronucleares de baja potencia en el túnel sur. Estas pruebas no producen una explosión nuclear completa, sino que están diseñadas para estudiar el comportamiento de la fisión en sistemas confinados. Son notoriamente difíciles de detectar, y aún más difíciles de verificar según los tratados internacionales. Si uno de estos experimentos hubiera salido mal, provocando contaminación o incendio, esto explicaría la urgencia de sellar el túnel y borrar toda señal. Para reforzar esta teoría, imágenes satelitales posteriores mostraron señales de calor inusuales cerca del portal sur semanas después del colapso, lo que sugiere un incendio subterráneo, ventilación térmica o una reacción química interna. El calor fue pasajero. Desapareció al cabo de unos días. Pero la señal seguía ahí. Hasta la fecha, Corea del Norte nunca ha reconocido el túnel sur.
No durante la ceremonia de demolición de 2018, donde solo se mostraron los portales norte, este y oeste. El sur se omitió por completo. No se dio ninguna explicación. No hay imágenes. Solo una ausencia sospechosa. Es el tipo de omisión que dice más que cualquier comunicado de prensa. Pero más que el secretismo de los túneles, la verdadera preocupación es lo que Corea del Norte ya ha logrado y lo que podría estar ocultando. Las evaluaciones de inteligencia sugieren que el país posee suficiente material fisible para docenas de ojivas nucleares. Algunas estimaciones sitúan la cifra entre 30 y 60. Los analistas creen que no se trata simplemente de dispositivos rudimentarios. Corea del Norte ha probado la miniaturización, lo que podría permitir que las ojivas se conviertan en misiles balísticos intercontinentales, ICBM. Aquí es donde la amenaza para Estados Unidos y Occidente se vuelve innegable. En los últimos años, Pyongyang ha presentado los Hwasong-15 y Hwasong-17, misiles masivos teóricamente capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Aunque la fiabilidad sea incierta, la mera posibilidad obliga a Washington y a sus aliados a prepararse para los peores escenarios. Más allá de los misiles de largo alcance, Corea del Norte ha demostrado avances en la tecnología de combustible sólido, lo que permite que los lanzamientos sean más rápidos y difíciles de detectar. También ha insinuado la posibilidad de desarrollar armas nucleares tácticas, dispositivos más pequeños diseñados para su uso en el campo de batalla contra Corea del Sur o bases estadounidenses en el Pacífico. Y si bien las sanciones han ralentizado el desarrollo, no lo han detenido. Cada prueba, cada imagen satelital, la historia de cada desertor, construyen la imagen de un régimen decidido a aferrarse a las armas nucleares como su máxima garantía de supervivencia. Para Estados Unidos, el cálculo es claro. Incluso un puñado de misiles balísticos intercontinentales operativos con ojivas nucleares altera el equilibrio de poder. Como Japón y Corea del Sur, la amenaza es inmediata. Un error de cálculo, un accidente o una demostración de fuerza intencionada podrían desencadenar un conflicto regional con consecuencias globales. Número 1. La historia oculta de los daños subterráneos. Lo ocurrido bajo el Monte Mantap no fue un incidente aislado, y Corea del Norte no fue la primera en aprenderlo a las malas. A mediados de la década de 1980, en lo profundo de Nevada, Estados Unidos llevó a cabo una serie de detonaciones nucleares subterráneas en el sitio de pruebas de Nevada, NTS. El lugar, elegido por su aparente estabilidad geológica, finalmente reveló una vulnerabilidad aterradora. Una prueba conocida como Mike Teoak en 1986 fracasó cuando las estructuras de contención fallaron, liberando gases radiactivos en la cámara de pruebas y dañando la roca circundante. Aunque oficialmente se descartó como una fuga menor, informes internos revelaron posteriormente que los técnicos tuvieron que sellar múltiples pozos con miles de galones de lechada de fraguado rápido, barreras de plomo e incluso capas de ceniza volcánica triturada, no para contener la radiación en sí, sino para evitar que llegara al acuífero subterráneo. Pero el eco más inquietante provino de Francia. En el remoto atolón de Fangataufa, el gobierno francés realizó pruebas nucleares subterráneas durante las décadas de 1970 y 1980. Lo que comenzó como una iniciativa para realizar pruebas más limpias, lejos de la contaminación atmosférica, se convirtió poco a poco en una historia de terror geológico que duró décadas. En 1979, una detonación subterránea llamada Rigel provocó un colapso masivo de la cavidad, seguido de un levantamiento del terreno que agrietó la superficie de la isla. Los científicos franceses de la época temían que la explosión hubiera alterado los canales de agua subterráneos, y se dieron órdenes discretas de suspender las pruebas en ese pozo específico. Nunca se llegó a una admisión formal, solo a una sutil desviación de las operaciones de prueba a otros lugares y a una campaña agresiva para declarar el sitio como completamente seguro. Análisis posteriores revelaron una migración prolongada de radioisótopos a través de la base coralina porosa de la isla. Años después, investigadores confirmaron discretamente una fuga radiactiva de baja intensidad en la laguna.